Amén. Tome su lugar, por favor, amado hermano y hermana. Vamos a leer la palabra de Dios. Le voy a pedir que me acompañe al libro de los Salmos nuevamente, en el capítulo 107. Y solamente de este salmo vamos a leer el versículo 32. Y después vamos a leer Hebreos capítulo 10, del 23 al 25, para poder compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer estas dos lecturas. Lo voy a leer para usted. Le pido que por favor aparte estos libros de la Biblia. Salmos, capítulo 107 en su versículo 32. Y después, ahí a la par, tenga preparado ya también el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 23 al 25. Y después de esto haremos una oración donde le pido que me acompañe en oración. Vamos a orar, por favor. Vamos a tener un tiempo de lectura bíblica, por favor. Dice la palabra de Dios, Salmo 107, versículo 32. Juntos en este tiempo, exalten en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén. Vamos ahora a leer Hebreos 10, del 23 al 25. Este lo voy a leer de manera que usted me siga con su vista. Dice la palabra de Dios así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús estamos dispuestos en esta hora, Señor, a escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, para que la palabra pueda ser, Señor, recibida con amor, pueda ser, Señor, producida, Señor, al 100%, dando fruto apacible, fruto, Señor, que pueda, Señor, edificar a otros, pero también, Padre, que en esta hora podamos ser edificados con tu palabra. Te rogamos que mantengas nuestra mente, nuestro corazón, atento a tu palabra. Tu siervo Pedro decía que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Te rogamos, Señor, que apartes cualquier distracción de nuestra vida y que mantenga, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, nuestro corazón atento a tu palabra, que atesoremos cada palabra tuya, Señor. Es por eso, Padre, que yo en medio de mi debilidad e imperfección te ruego tu dirección, que tu Santo Espíritu me dirija, me instruya, para que lo que comparta sea únicamente palabra tuya, Señor, que nos lleve a ponerla en práctica cada día y de manera unida como iglesia podamos honrarte y glorificarte. Que tu nombre sea exaltado en los cielos y en la tierra. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo para poder, si hay pequeños que puedan pasar su clase, y es un tiempo para rogarles también que podamos silenciar nuestros celulares para poder estar atentos, que no haya distracción. Así que si hay pequeños que puedan pasar, por favor, ahí a su salón en la parte de atrás, para que podamos los adultos también estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirles, hermanos, que mientras los niños pasan, usted pueda recordar, el domingo pasado iniciamos el mes de agosto, el mes de la Biblia, diciendo que vamos a manejar un tema general que tiene que ver con la honra a Dios. Y decimos, vamos a honrar a Dios conforme a su palabra. Y una manera, hermanos, de honrar a Dios es precisamente eso, guiados por su palabra. Ahora, usted recuerda, hermanos, que dijimos que honrar a Dios debe ser un modo de vida. ¿Lo recuerda, hermano? ¿Hermana? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? ¿Sí? ¿Sí recuerda eso? Ok. Dijimos entonces, es un modo de vida para el creyente, para el cristiano y para el Hijo de Dios. Y habíamos dicho que son tres cosas distintas, aunque parecían o suenan igual. El creyente, el cristiano y el Hijo de Dios. ¿Por qué mencionamos esto? Porque yo puedo decirme que soy creyente, pero llega el momento de la adversidad y me muestro como dudoso, incrédulo, ¿verdad? Y entonces por eso la honra a Dios, conforme a la palabra de Dios, tiene que ser un modo de vida.
Yo también puedo ser cristiano, decir que soy cristiano. Hoy muchos profesan decir son cristianos, soy cristiano. Incluso en la Iglesia Católica Romana dicen también soy cristiano. Pero su vida da testimonio de idolatría y decíamos hace un rato en el estudio, se prostituyen tras otros que deidades o dioses, ¿no? Entonces podemos decir y compartir con otro, católico romano, decir, bueno, es que es el mismo Dios. Pero eso me suena un poquito a mí, de manera que se los comparto. Tuve alguna experiencia en alguna ocasión, cuando decía un compañero de trabajo, nos llevamos muy bien ahí en el trabajo, y había personas que no conocían de Dios, personas que conocían a su manera a Dios, y decían, bueno, pues, ya si comíamos en la calle, trabajaba yo de gestor de cobranza, y comíamos en la calle, y decía un amigo, pues ya si nos hace daño, pues de todos modos, pues vamos para el mismo lado, ¿no? Digo, no, a ver, espérate, ¿tú para dónde vas? Porque no, yo voy con mi Señor, ¿no? Entonces, a veces decimos eso, es el mismo Dios, vamos para el mismo lado. No es así. Así que, hermanos, tenemos que entender que podemos decir que somos cristianos, pero evidenciar lo contrario. Incluso como hijos de Dios, podemos decir, soy hijo de Dios, y estar evidenciando todo lo contrario, porque no me dejo dirigir por la palabra de Dios, porque me dejo dirigir por mi percepción, a mi manera, y en el momento de la prueba de la adversidad, cuando clamo a Dios, no me espero, no soy paciente, no reflejo el carácter, y entonces que muestro que yo puedo hacerlo, que yo puedo con las cosas, y muestro muchas cosas que no son de un hijo de Dios. Por eso son cosas diferentes, pero el modo de vida tiene que ser conforme a la palabra de Dios, del creyente que realmente cree en Dios, del cristiano que realmente es cristiano, y del hijo de Dios que reconoce su adopción. ¿Por qué? Por Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, ¿usted recuerda qué es la honra? Dijimos el domingo pasado que era honrar. ¿Qué recuerda que es la honra? Doy unos minutos para que busque su apunte de hace 8 días. ¿Sí? Estimar en algo como que se tiene en importancia, en un grado de importancia. Eso es honrar. Yo puedo honrar a mis padres y los tengo en un grado de importancia. Pocos son los que Dios puso de manera terrenal. Solamente ahorita está mi mamá, mi papá pues ya partió, ¿verdad? Y puedo honrar a mis hermanos, respetándolos. Puedo honrar a mi esposa, ¿verdad? Puedo honrar a la congregación. Y es tenerlos en importancia. De hecho, ahí Pablo escribe a Tesalónica y diciendo que también se tenga en honra y en estima a los que trabajan entre sí en la iglesia, ¿verdad? A los que presiden. Y ahorita vamos a ver una parte de eso también. Pero, hermanos, eso es honrar en todos los aspectos. Cuando se refiere entonces a Dios, y dice el salmista, honrar a Dios, tributar a Dios y denle la ¿qué? La honra debida a su nombre, decíamos el domingo pasado. Y una manera entonces de honrar a Dios es de esa manera, que se le dé la honra debida a su nombre. ¿Qué grado de importancia entonces está teniendo Dios en mi corazón y en mi vida? El salmista, hermanos, en este salmo expresa algo importante. Salmo 107, versículo 32. Véanlo por favor ahí con su mirada. Y vean lo que dice el salmista. Exáltenlo, dice, ¿en dónde? En la congregación del pueblo. Y en la reunión de ancianos, ¿qué? Lo alaben. Vamos a detenernos un poquito aquí, hermanos, antes de pasar al Nuevo Testamento. Ciertamente, hermanos, en todo tiempo y en todo lugar hemos de honrar a Dios. Donde quiera que vayamos, hemos de honrar a Dios. En todo tiempo y en todo lugar. Pero ¿por qué el salmista está especificando aquí en la congregación? ¿Por qué especifica aquí en la congregación? Dice, exáltenlo o exaltándole, ¿en dónde? En la congregación. ¿Por qué se imagina que el salmista nos está haciendo esta invitación de exaltarlo en la congregación, hermanos y hermanas? ¿Por qué se imagina usted? Regularmente no hacemos preguntas, o bueno, a lo mejor yo sí un poquito, pero en una predicación a veces no hay tiempo. Aprovecho ahorita y participe. Después no habrá tiempo en otras predicaciones. Pero ¿por qué se imagina que el salmista está diciendo aquí en la congregación?
¿Por qué nos dice esto la palabra? Exáltenos en la congregación. Si yo sé que en todo tiempo y en todo momento puedo honrar a Dios, donde quiera que vaya. ¿Por qué el salmista dirá esto, hermanos? Porque todos están reunidos en ese lugar. Porque estamos reunidos en ese lugar, pero también puedo estar reunido, digamos, con mis amigos, pero ¿por qué en la congregación? Porque es el lugar donde se alaba y se glorifica a Dios. Donde se alaba y glorifica a Dios. Dice mi esposa, ¿por qué es el lugar especial? ¿Qué hace especial este lugar? La presencia del Señor, decíamos, Tierra Santa, Jerusalén. ¿Por qué? Por la presencia, porque el Señor estuvo ahí. Pero no solamente Tierra Santa es Jerusalén. Tierra Santa puede ser aquí Xonacatlán, puede ser San Antonio, puede ser este lugar. ¿Por qué? Solamente por la mera presencia de ¿quién? De Dios. Y por eso es también que en la congregación hemos de honrar a Dios. Pero hermanos, aquí viene el contraste. A veces nos cuesta trabajo darle la honra de vida a Dios. En el lugar, donde quiera que nos desempeñamos, en trabajo, en la escuela. Y sobre todo, hermanos, en la congregación nos cuesta trabajo honrar a Dios de manera que se le dé la honra de vida. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, hermanos, honrar a Dios? Porque podemos cantar, y ahorita veíamos, ¿no? Y a veces muchos tenemos el presbiteriano, hermanos, y espero yo no hablar más, pero yo así lo percibo. Nos da temor el tomar una palma, aplaudir en una alabanza, levantar la mano. No estamos diciendo que vamos a danzar, no. Pero usted, como siente en su corazón, expresar su gozo, su alegría de adoración a Dios, tiene la libertad para hacerlo. ¿Sí? De manera que ordenada. Pero a veces estamos cantando, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Por qué lo alabamos? ¿Entendimos lo que cantamos? Te alabaré, ¿por qué? ¿Qué dice la alabanza? ¿Cómo? Pues Él es bueno, ajá. Y realmente reconocemos la bondad de Dios. Nos enfermamos y somos sanados. Pasamos limitación económica y Dios nos sustenta, ¿verdad? Pasamos un conflicto matrimonial o familiar y Dios da su paz. Pero al llegar a la casa de Dios, alabaré, no expresamos esa gratitud a Dios, ese gozo y esa alegría. A veces, y ahorita más, se evidencia más, hermanos, y lo voy a compartir con todo el amor del Señor, pero es mi deber. Así Dios me lo ha mostrado. Antes había grupo de alabanza que nos apoyaba, ¿verdad? Y se llenaba la congregación, la misión, porque había un grupo de alabanza, no solamente porque había más hermanos, sino porque estamos acostumbrados a escuchar ¿qué? Alabanza. Llegó una hermana, ya no está aquí una hermana, no recuerdo su nombre, y no voy a decir nombre si es que me acuerdo, pero me decía, no, aquí no pueden alabanzas, como si fuera la alabanza lo primordial. Hermanos y hermanas, la música solamente adorna el mensaje, pero no es lo primordial. La alabanza a Dios puede ser en silencio, puede ser a través de doblar rodillas y una oración, y es alabanza y adoración a Dios. Pero a veces escuchamos que hay pistas, que hay himnos, y preguntamos, bueno, es que hoy no va a haber grupo, mejor voy a donde hay grupo de alabanza. Y nos volvemos emocionalistas, sentimentalistas. Cuando entonces no estamos dando una honra de vida, porque nuestro corazón está guiado por la emoción, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Va desde ese punto hasta mirar que un hermano o que la hermana, incluso la parte pastoral, quizás dijo algo o ya lo sentí personal o muestro mi inconformidad y no estoy adorando y honrando a Dios en la congregación. Por eso, hermanos, es importante que lo hagamos de manera que demos la honra de vida al nombre de Dios. Veamos el contexto del Salmo. Ahora fíjese bien en este capítulo del Salmo 107, porque hay una repetida secuencia. Fíjese bien lo que dice el versículo 1 del Salmo 107. ¿Qué dice el versículo 1? Alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Y por qué? Porque para siempre, ¿qué? Es su misericordia. Si leemos este texto, lo leímos hace un rato en el llamamiento a la adoración, y dice,
Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos, y dice, por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía ¿de qué? En ellos. Entonces clamaron a Jehová ¿en qué? En su angustia. ¿Y qué pasó? Y Dios ¿qué? Los libró. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Luego dice el versículo 8, alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en la aflicción y en hierros, por cuanto fueron ¿qué? Rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron ¿qué? El consejo del Altísimo. ¿Y qué pasa? Versículo 12, ¿qué dice? Cayeron y no hubo quien ayudase. Lo que vemos, si usted ve todo el capítulo 107 del Salmo, son más de 30 versículos, y vemos una repetida secuencia. Primeramente, vea, se exhorta a los hombres a alabar al Señor, ¿sí? Por su bondad, por su misericordia, por sus liberaciones. Los hombres prontamente olvidan la bondad y la fidelidad de Dios y se vuelven al pecado. Dios les hace sentir su juicio, ese juicio condenatorio, y los lleva al arrepentimiento. Después los hombres sienten esa necesidad de ser liberados y claman a Dios. Dios los rescata y ahora sí otra vez vuelven y ¿qué? Alaban a Dios. Esta secuencia repetitiva, hermanos, es un modelo y un ejemplo del periodo de los jueces. En Hebreos, hermanos, Pablo escribe y comienza el versículo 19. Vamos al libro de Hebreos ahora sí, porque dice algo importante en esta parte. Pablo, a quien se le atribuye, a quien ha escrito por su estilo esta carta a los Hebreos, dice de esta manera: así que, hermanos, teniendo ¿qué? ¿Teniendo qué? Libertad. ¿Para qué? Para entrar en ¿dónde? En el lugar ¿qué? Santísimo. ¿Por qué se tuvo libertad para entrar al lugar santísimo? Por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué más dice, hermanos? Versículo 20. Por el camino ¿qué? Nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran ¿qué? Sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Sobre dónde? La casa ¿de quién? De Dios. Y versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a dónde? ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. 25, hermanos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis amados hermanos, ¿por qué nos cuesta trabajo honrar a Dios en la congregación? Tenemos libertad, ya Dios, dice, abrió un camino nuevo y vivo, ¿verdad? Esa libertad la tenemos para entrar al lugar santísimo, a la casa de Dios. El versículo 22 dice que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, de manera honesta. A veces nosotros, hermanos, dudamos, llega la incredulidad, la desesperanza, porque a veces empieza nuestra percepción a evidenciar una falta de fe. Y porque no somos honestos con Dios. Ante el temor, ante la enfermedad, y evidenciamos más la autosuficiencia. Yo puedo resistir, y no reconocemos que somos insuficientes, que solamente Dios nos hace suficientes, solamente la gracia de Dios es suficiente para nosotros, pero tenemos que mostrar honestidad, sinceridad y decir: Señor, no me gusta lo que está pasando, pero solamente tú tienes el propósito para mí. Señor, me está doliendo esto, la estoy pasando mal, no soporto. Así David decía: ¿hasta cuándo, Señor? En los salmos.
era y mostraba honestidad. Empecemos por ello, hermanos, para que nuestra vida espiritual vaya creciendo y podamos entender cada parte de la palabra de Dios y podamos honrar a Dios de manera debida y que se exalte su nombre con sinceridad. Ahora, hermanos, ahí mismo dice el versículo: purificados los corazones de mala conciencia. ¿Por qué Pablo escribiría esto? Purificados los corazones de mala conciencia. ¿De qué tendremos que purificarnos en nuestra conciencia, hermanos? Decíamos, ¿por qué no nos cuesta trabajo honrar a Dios en la congregación? ¿Por qué? Porque a veces ponemos la mirada en otras cosas terrenales y temporales. Dice, lavad los cuerpos ¿con qué? Con agua pura. Y versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar, es decir, sin vacilar, sin desviarnos, la profesión de nuestra esperanza, porque ¿qué? Fiel es el que prometió. Recordemos que el carácter de Dios se evidencia a través de la paciencia y la fidelidad de Dios. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué se dejan de congregar algunos, hermanos? ¿Por qué se dejan de congregar algunos? ¿Por qué? Por ahí, hermana Lulú, hermana Marce, ¿por qué? Porque a veces dejamos de leer la palabra o asistir a la conversación y nos confiamos espiritualmente. Dejamos de mirar la palabra de Dios y Congregarnos. También nos nutre. Nos desviamos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se recuerda usted? Con Pedro, en aquella ocasión cuando Jesús estaba despidiendo a la multitud, ¿verdad? Estaban acostumbrados los apóstoles a que Jesús estaba con ellos, ¿no? Y de repente llega la noche y dice, vamos al otro lado del mar. Jesús dice, yo me despido, ustedes vayan adelante hacia la barca y los alcanzo, ¿no? Pasa la noche, llega la tempestad, la barca está siendo azotada, de repente Jesús va caminando sobre el mar, ¿y qué dicen los apóstoles? Un fantasma, ¿no? Y fíjense bien, tuvieron miedo, dice la palabra, y fíjense bien después lo que dice Jesús. Dice la palabra que ahí, que Jesús les dijo, no tengan miedo, ¿soy qué? Soy yo. Y Pedro lo que hace y dice y expresa, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya sobre las aguas. Y Jesús, ¿qué dijo? Una sola palabra, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero después, ¿por qué le dio miedo? ¿Por qué se hundió? Porque dejó de ver a Jesús y se empezó a hundir. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos, dejamos de ver a Jesús y por eso nos dejamos de congregar. Es necesario, hermanos, volver a estos versos 22 al 23 y examinar y entender por qué con corazón sincero, por qué purificados en los corazones de mala conciencia, por qué mantenernos firmes. Veíamos en el estudio, hermanos, a Jesucristo en el periodo de los jueces. Y tal pareciera, hermanos, que nuestra vida espiritual está volviendo a ese periodo de los jueces. Hoy participaremos de la mesa del Señor, les dice yo hace un rato a mis hermanos. Y tal pareciera que esto es una rutina para muchos, porque tomamos la mesa del Señor y comienzo nuevamente a pecar. Y digo, al fin, el siguiente mes hay una Santa Cena, ¿no? Y me consagro. Y así estoy, solamente, rutinariamente, mostrando una vida cíclica como en el periodo de los jueces. Mis amados hermanos, hace un rato hablábamos de que en aquel periodo, lo que el autor hacía en el libro de los jueces es describir la apostasía del pueblo de Israel. ¿Sabe lo que es apostasía? ¿Sí? Separarse de Dios. Dejar de seguir a Jesús, dice Juan. La apostasía es eso. Yo les preguntaba a mis hermanos si buscábamos 4 palabras
y ojalá si nos ayuden ahorita, otras 3 palabras o 2 para describir la apostasía. Digamos, si yo sé que la apostasía es dejar de creer, es dejar de seguir a Jesús, ¿cómo podré decirle a una persona que es apóstata? ¿Cómo le llamaría a una persona que es apóstata con mis palabras? Mis hermanos dijeron, hermano Leo, ¿qué dijimos que era una persona apóstata? Un incrédulo. ¿Cómo más le podemos llamar, hermanos, a un apóstata? Un apartado del Señor. Ajá, ¿qué más? Una persona renuente, negligente. Y les decía, hermanos, guarden esas palabras. Y si en su corazón ahorita está, hermanos, alguna palabra que se le venga a la mente para referirme a una persona que es apóstata, examinemos, guarden esa palabra y examinemos. ¿Qué tal si yo estoy participando de la apostasía? Porque puedo ser incrédulo. Porque soy renuente. Aún siendo hijo de Dios, soy renuente. Dice la palabra de Dios, y aquí le quiero compartir, por favor, hermano, me acompañe a esta carta. Segunda de Pedro 2:21. Primera de Timoteo 4:1, por favor. Segunda de Pedro 2:21. Nos dejamos de congregar, hermanos, habiendo ya escuchado la palabra de Dios, habiendo tenido instrucción. ¿Y qué es lo que pasa? Segunda de Pedro 2:21, ¿qué dice? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque mejor les hubiera, ¿qué? Sido no haber conocido el camino. Es decir, aquellos que se han apartado del Señor. Les sembró la palabra, se sembró la palabra, pero regresaron aquí al pecado. Y dice la palabra, ya conocen, pero mejor les hubiera sido que no haber conocido, porque más mal les va a los que ya conocen. Primera de Timoteo 4:1, ¿qué dice? Primera de Timoteo 4:1. Muchos se dejan de congregar porque escuchan palabras más bonitas, porque se dejan llevar por todo viento de doctrina y quieren escuchar lo que su corazón desea escuchar. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:1? Cuando eso pasa, hermanos, realmente si yo soy una persona o conozco una persona que tiene esa debilidad de que se deja de congregar porque quiere escuchar palabras más bonitas, acá no voy porque el pastor regaña, porque el hermano tal, porque parece que me hablan a mí, va a ir a otro lugar y ahí Dios le va a hablar y se va a dar cuenta de que no es el pastor, que no es el hermano o la hermana, sino que es Dios hablando su vida. Pero ¿qué pasa con esto, hermanos? 1 Timoteo 4:1, ¿qué dice? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos ¿Apostatarán? apostatarán en la fe, escuchando Espíritus engañadores y de qué? y doctrina de demonios. Queremos escuchar lo que queremos escuchar. Esto, hermanos, refleja una vida que está evidenciándose también a través de otra vez volver al periodo de los jueces. ¿Qué pasaba con los jueces en el periodo de los jueces? Recordemos, entonces les decía yo, mis hermanos, era un periodo donde no había rey, no estaba la monarquía todavía, pero el pueblo pedía un rey. Dios no les daba un rey, sino les daba un juez. El pueblo estaba bien, se sometía y de pronto moría el juez. ¿Y qué pasaba? El pueblo, ¿qué? Volvía al pecado. Dios les hacía sentir la necesidad de buscar a Dios, clamaban a Dios y Dios les daba, ¿qué? Un juez otra vez. Moría el juez y ¿qué pasaba? Otra vez el pueblo, ¿qué? Volvía al pecado nuevamente. Y así era un periodo cíclicamente. Dios les hacía sentir la necesidad de buscar a Dios, clamaban a Dios y Dios les daba otro juez. Era un periodo cíclico. Una y otra vez el pueblo estaba abandonando al Señor, hermanos.
y fue tras deidades cananeas, fue tras otros dioses. Y el autor, aquí en el libro de los Jueces, está empleando una palabra muy fuerte para aquellos que van tras otras deidades, y dice: el pueblo se prostituye y busca otros dioses. Israel estaba abandonando al Señor, hermanos, como esposo, e iba tras otros dioses. La apostasía, hermanos, de Israel estaba en contraste directa con la fidelidad de Dios. Aunque el pueblo pecara, a pesar de ese pecado recurrente, Dios los rescataba y los libertaba. Ahora, hermanos, cuando hablamos entonces de apostasía, decíamos que muchos podemos ser o estar evidenciando apostasía de nuestra vida. Esta palabra, hermanos, de apostasía tiene dos, de alguna manera, palabras en el griego. Una es así, apostasía. Quiere decir deserción de la verdad. Yo desisto de la verdad. No creo que sea la verdad. Ese es ser apóstata. Otra palabra es apostesontai. Y esto viene de una raíz que es efistemi. Y esto quiere decir, hermanos, separación o remover. ¿Saben lo que es instigar? ¿Qué es instigar? ¿Qué es instigar? Por ahí, hermanas. Instigar, ¿no? ¿No? Insistir tanto, con constancia, con intensidad. Instigar. Y esta efistemi, separación, es remover, instigar a la revuelta. Es decir, hermanos, yo soy nuevo en la fe, soy una persona que no estoy creyendo o que estoy desertando de la verdad. Le digo, a ver, me junto a lo mejor porque Isel es mi amiga, y Isel, no creas en eso. No, mira, acá está mejor. Eso es instigar a la revuelta. Es decir, remover todo, influir en los demás, lo que yo quiero que se haga. Eso es instigar. Y eso es apostasía. Y apostasía, hermanos, esta palabra apostasía es la misma palabra que se usa y usa Pablo para referirse a la carta de repudio. ¿Qué es la carta de repudio? ¿Carta de qué? De divorcio. Ya no quiero seguir. Mis amados hermanos, dice Pablo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Valorar la gracia de Dios, valorar la paciencia y la fidelidad de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amados hermanos, en este caso, hablando de la iglesia, el amor está completando una trilogía, pues, que Pablo siempre usa en sus cartas. Es el amor, y viene acompañada siempre en sus cartas de la fe y la esperanza. Y esa trilogía, hermanos, todo ese amor se completa porque tiene un papel prominente en la vida de la iglesia primitiva. Es el amor lo que debe de abundar en la iglesia. Reunirse, hermanos, con otros en el culto público a Dios en el día del Señor es un deber de la vida cristiana y es una manera de honrar a Dios debidamente. No mirando ¿qué? Al hombre, no mirando a las cosas terrenales y temporales, sino mirando ¿a quién? A Dios. ¿A quién viene a adorar? A Dios. Y hermanos, dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, hermanos, en esta hora, hoy podemos entender que participaremos de la mesa del Señor, que podemos tener familiares, amistades o conocidos que se han dejado de congregar y no tenerlos en poca estima. Orar por ellos de manera constante, familiares, conocidos, amistades,
y compartirles el mensaje. Hermanos, cada día que pasa, Jesús está más cerca. Creo que hemos visto guerras, terremotos, lo que orábamos hace un rato en la mañana. Y ahora son vidas inocentes las que han sido tocadas. Es tiempo de que compartamos a nuestros hermanos, que es tiempo de volver al primer amor. Más tarde, quién sabe si Dios lo permita hacer. O Cristo venga y ya tengamos que dar cuentas. Pero no dejemos de orar por nuestros hermanos. No dejemos de compartir. Y tengamos siempre presentes y firmes el amor que Dios nos ha mostrado como iglesia. Honrémonos cada uno y estimulémonos, consideremos maneras de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, si hay alguna actividad en la iglesia, participemos, apoyemos en la misión, con disposición honesta. No evidenciemos inconformidades, trabajamos para un mismo fin y un mismo Dios, el único que vive y reina. Amén, hermanos. Y dice que las obras van a ser resultado, las obras nos van a salvar. Dios no liberaba al pueblo en el periodo de los jueces por su arrepentimiento, por su rectitud o por su justicia, ¿no? Él solamente fue movido a misericordia por el clamor que el pueblo hacía. Así que, hermanos, quizás hoy estemos pasando adversidades, o pruebas, o dificultades. Pero a través de la palabra de Dios, hermanos, cuando entendamos y cuando expresemos esta adoración que hacemos en casa, o el estudio y la oración en casa, lo reflejemos aquí en la iglesia, entenderemos de qué manera conducirnos ante una adversidad por desempleo, por enfermedad, por conflicto matrimonial, por conflicto personal o familiar. Entenderemos entonces cómo conducirnos. Y Dios nos va a mostrar y veremos lo que Dios nos está mostrando y seremos hombres, mujeres, familias de bendición y de prosperidad. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a nuestro Dios y a participar de la mesa del Señor. Padre Todopoderoso, hoy estamos delante de ti para agradecerte, Señor, por tus bondades y por tu misericordia y porque, Padre, has hablado a nuestros corazones. Perdona, Señor, cuando evidenciamos inconformidades. Perdona, Señor, porque a veces nos volvemos, Señor, como hombres terrenales y temporales, Señor, tanto en la fe como en nuestra vida espiritual, porque, Padre, tomamos quizás los sacramentos, tomamos la vida espiritual como cosa, Señor, que es rutina. Te pedimos que nos perdones y que nos hagas volver al primer amor. Por favor, Señor, ayúdanos a recordar que somos consagrados y apartados para ti. Que no nos apartemos, Señor, y que no apartemos la mirada de ti, Señor, para que después nos hundamos. Sino que, Señor, habiendo tomado tu mano, habiéndonos tú tomado de tu mano, Señor, nunca nos soltemos y nos apartemos. Padre Santo, que permita, Señor, que tu iglesia, Señor, sea añadida como una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga, por la cual tú vendrás. Que nuestro corazón sea irreprensible, Señor, habiéndolo tú renovado. Padre, porque nos has abierto un camino nuevo y vivo. Permítenos, pues, Padre, por tu gracia, conducirnos de esa manera. Recordar, Padre, que tú obras gracia sobre gracia, por tu amor y por tu misericordia. Hoy participaremos de la mesa tuya, Señor, de tu cena, y te rogamos, Padre, que nos ayudes a que esto lo tomemos como algo, Señor, de manera que demos honra debida a tu nombre, no de manera rutinaria. Padre Santo, ayúdanos a crecer cada día como hijos e hijas tuyas, y que nunca, Señor, dejemos de congregarnos, que nunca dejemos de mirar tu palabra, Señor, y que nos ayude, Señor, a conducirnos de la mejor manera para darte la alabanza y la gloria que tú mereces. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo pedimos. Amén.